Dios les bendiga mucho, bendiciones a todos los que nos están viendo a través de este medio. Hoy quiero presentarles el resumen del trabajo del taller de formación de pastores. Competencias formativas a desarrollar o fortalecer. El objetivo es formar para el ministerio de la iglesia mediante los conocimientos en la práctica y el desempeño del pastor profesional evangélico en los valores y competencias para desarrollar actividades para la resolución de problemas. Atributos de la competencia, que son conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas y dones. Atributos formativas de saberes: saber hacer, saber ser, saber convivir, saber pensar bajo la palabra de Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 12 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así como las competencias de los héroes de la fe, como Felipe, escuchaba la voz de Dios. José, un hombre preparado, cada dificultad que enfrentaba le ayudaba a desarrollar competencias para ser un líder. Practicó atributos y competencias para llegar al gobierno de Egipto. Por eso es un privilegio de asumir el liderazgo pastoral, priorizar la fe sobre la razón, fortalecidos por la fe para servir al Señor. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 24 nos dice: solamente tened a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Así como Jesús lo hizo a su familia, a sus amigos, a los enfermos, a los niños. Para conocer la gracia de Dios debemos conocer a Dios y entender. ¿Qué competencias ayudan a servir a Dios? El líder tiene una tarea encomendada por nuestro Señor Jesucristo, que debe cumplir el atributo formativo de perdonar, para conocer, aprender, entender sobre el perdón. Saber cómo, cuándo, para qué y por qué perdonar. Al pastor debe caracterizar el ser perdonador, así como Jesucristo hacía en la cruz. Un cristiano puede servir a Dios en su sindicato, en el respeto y amor al prójimo, también en su matrimonio, si perdona y sigue amando a su pareja. Ministro de Dios, pastor, líder, sacerdote que no perdona, no puede ejercer su profesión, porque la falta de perdón afecta a la salud mental, emocional, espiritual. El pastor evangélico debe ser el defensor de la salud integral, así como Jesús, que es nuestro modelo de líder, de servir y no ser servido. San Marcos capítulo 9, versículo 35 nos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. Él les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús encarnado es perfecto, ser, omnisciente, saber, omnipotente, saber hacer. Las relaciones interpersonales de Jesús, saber convivir. La maravillosa divina de la creación, saber pensar. Como personas, cada uno de nosotros fuimos creados únicos con el propósito de servir a Dios. Salmos capítulo 101, versículo 6 nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo.
El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. El pastor evangélico del siglo XXI debe tener una cosmovisión cristiana con éticas y principios cristianos, con todos los dones y talentos para servir con excelencia a Dios y en obediencia a su palabra. Por esa causa el pastor debe ser discípulo por toda su vida en aprendizaje para preparar a otros discípulos para la obra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo en conocimiento, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas y dones. En el desempeño lingüística para la excelencia de la comunicación en comprensión, expresión, conversación, también en el área del ministerio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sistema innovador de formación de pastores evangélicos. La formación superior teológica ministerial en Bolivia aún está en una etapa inicial con relación a otros países. La Facultad de Teología, Filosofía y Letras de Cottabol asume un desafío e implementa programas innovadores en base a nuevas dimensiones metodológicas en el ámbito de la gestión educativa y la aplicación de la tecnología de la información y comunicación, TIC. Este sistema busca la formación integral del ser humano desde el ámbito académico, científico, para ejercer los ministerios, así como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con excelencia. Liderazgo pastoral desarrolla el enfoque formativo integral del pastor, ministro bajo los fundamentos bíblicos en lo inmaterial del hombre, en el alma que fue creado eterno. El espíritu es parte del hombre con relación con Dios y con el ámbito espiritual. Los tres tipos de siervo. El perfil del siervo fiel y verdadero se resume en tres atributos de las competencias formativas que son: saber ser. El siervo fiel y verdadero conoce su identidad de hijo de Dios. Saber hacer. El siervo se esfuerza para lograr objetivos y mejorar su forma de actuar y hacer. Saber ser es conocer, hacer, vivir, convivir, pensar, comunicar para que el pastor profesional sea un visionario. Entender el concepto de mente e intelecto. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida para visualizar las ventajas y las desventajas de la mente y el cerebro. Tanto la mente como el intelecto son instrumentos que nos dio nuestro Creador. La inteligencia o el intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona que se desarrollan las competencias formativas en saberes, habilidades, aptitudes, dones, talentos, actitudes y capacidades.
El intelecto es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La mente, el corazón y el ser son conceptos claramente diferenciados si les atribuye funciones como amar, servir, reflejar, desear y otros. En San Mateo capítulo 22, versículo 37 nos dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. San Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La emoción es por fuertes sentimientos, tensión o excitación, así como el enojo, el miedo, la alegría, el amor y la aflicción. Sentimiento es una pauta duradera de disposiciones emocionales sustentados por un individuo en relación con otras personas. La mente del pastor al servicio de Dios. El pastor debe procurar contar con una mente siempre dispuesto en conexión con el Espíritu Santo. Vivir con un corazón conforme al corazón de Dios y anhelar la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Adaptación del modelo Dicare desde el enfoque cristiano para la formación del licenciado de liderazgo pastoral. Todos los ministros que recibieron el llamado tienen la responsabilidad de tener formación académica para cumplir la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 8 nos dice, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El pastor debe ser de un buen testimonio ante Dios y la sociedad, lleno del Espíritu Santo, para ser un servidor idóneo, formado en competencias profesionales. El modelo formativo del liderazgo pastoral es en base a la cosmovisión cristiana, donde fortalece los valores del conocimiento en la formación universitaria e individual. La docencia, la investigación y la extensión universitaria de la carrera de liderazgo pastoral se integra programas transversales de fortalecimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo DICAR es la aplicación de una serie de herramientas de la tecnología en la información y comunicación, de elaboración de planes operativos anuales y programas académicos. En los cimientos de aprendizaje de planificación, autoevaluación, el estudiante debe adquirir nuevos conocimientos en este nuevo siglo. 1. Aprender. Un cristiano no puede dividir su accionar de ser de Cristo y por Él. Aprender a enseñar es la responsabilidad de los miembros de la institución educativa. Enseñar a aprender es un programa que plantea a los catedráticos, los ayudantes, los tutores y los estudiantes tomar como perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar a enseñar es la parte
del área de conocimiento del aprendizaje e enseñanza, que es una didáctica para desarrollar las competencias y saberes en la ciencia de la educación. Política de calidad, excelencia en la enseñanza-aprendizaje. La Universidad Aquino Bolivia, UDABOL, logra la materialización de la visión y la misión de la carrera de liderazgo pastoral, la excelencia de Dios en su magnificencia, grandeza y poder. Salmos capítulo 145, versículos 2 y 13 dice: para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Las estrategias formativas del pastor son determinantes para que se pueda formar como un buen profesional en la palabra de Dios. El posgrado se aplica a la propuesta de sistema de investigación que los estudiantes desarrollen a lo largo de toda su carrera las habilidades intelectuales y prácticas. La investigación de la UDABOL estará orientada al desarrollo y fortalecimiento institucional en los objetivos de fortalecer, crear, desarrollar y promover políticas y estrategias del área de la investigación. Adaptación del modelo DICARE al diseño de formación para la licenciatura en liderazgo pastoral en base al Sistema Innovador de Educación UDABOL. El Sistema Innovador de Educación CIE tiene como objeto de sujetar al ser humano que en la trayectoria de su vida construye y produce conocimiento. El ser y la razón de existir están basados en la perfección de chat individual. Conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, talentos y dones de los estudiantes. Y en la docencia, la investigación y la extensión universitaria apoyados por programas transversales de fortalecimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cimientos se fundan de la planificación, autoevaluación y la política de calidad en aprender a aprender. La falencia en los estudiantes de conocimiento de técnicas, métodos y programas de aprendizaje, para lo cual la Universidad UDABOL puso en marcha programas para docentes y estudiantes. Jesús aprendió a aprender la obediencia a su Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprender a enseñar es una conexión de Jesucristo con el Padre basado en el amor, respeto y obediencia. San Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Enseñar a aprender es una didáctica de aprendizaje significativo para dar a los estudiantes un hábito de vida, así como Jesús empleaba diversos métodos, técnicas y estrategias de llegar a la necesidad de aquellos que buscaban una ayuda. San Lucas capítulo 15, versículo 3 y 6. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Enseñar a enseñar. Transmitir a los catedráticos al arte de construcción de conocimientos de enseñanza en la visión y misión de la universidad, con el fin de conseguir la cátedra de calidad y excelencia. El pastor profesional debe poner en práctica aquellas enseñanzas para hacer influencia en las personas con el Espíritu Santo. La carrera de liderazgo pastoral hace entender en diferentes facetas: interpretar el pasado, actuando en el presente y para proyectarse en el futuro, en el entorno de los niveles universitario, facultativo, sociedad local, sociedad internacional. Adaptación del modelo DICARE a la formación para licenciatura en liderazgo pastoral. El modelo de la formación DICARE es una herramienta dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje. El diseño y formación de un contenido educativo físico y digital ayuda para determinar la planificación con propósitos. Desarrollar el diseño formacional, que requiere de inspiración y creatividad para elaborar desde diferentes teorías de aprendizaje, conductivismo, cognitivismo y constructivismo. Desarrollar el diseño formacional desde el enfoque bíblico. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conductivismo. El objetivo conductista establece que el aprendizaje es cuantificable. Cognitivismo. Esta teoría se basa en los procesos que tienen lugar en el sistema mental de ser humano. Constructivismo sustenta de que cada persona constituye su propia perspectiva de su propia experiencia. Desde el enfoque bíblico asume el reto de hacer una didáctica educativa de formación académica centrado en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La mente tiene tres tipos de proceso: lo consciente, lo inconsciente y lo procedentales. Dios creó al hombre con el libre albedrío, capaz de decidir por sí mismo. La voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Dios para la salvación completa. El propósito de Dios es crear un nuevo hombre en un nuevo nacimiento con un corazón nuevo. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Adaptación del modelo Dicare en formación al CIE Udavol en aula virtual de liderazgo pastoral. En el aula virtual de la PEP es el espacio donde se unen la pedagogía y tecnología para generar conocimiento. El modelo Dicare permite elaborar el módulo para cada clase virtual y presencial, que el estudiante adquiere competencias de acuerdo a ya de 100 Udavol en nuevos conocimientos en los módulos semipresencial basadas en 3 teorías. Primero, aplicación de conductismo. Se aplica tomando el diseño de aula virtual actual de la PEP. Segundo, aplicación de cognitivismo. Se aplicará utilizando la capacidad del docente para sintetizar el contenido cognitivo. Tercero, aplicación de constructivismo. En esta teoría, cada persona construye su propia perspectiva con esquemas mentales desarrollados. Elaboración de cada módulo en base al modelo Dicare de diseño instruccional. Identificar la meta formativa. Análisis de competencias del módulo. Identificar las competencias previas. Desarrollar las nuevas competencias del tema. Desarrollo de instrumentos evaluativas continuo y permanente. Desarrollos estratégicos formativos. Desarrollo y selección del material didáctico. Evaluación formativa de las competencias. Evaluación sumativa de las competencias. Autoevaluación continua y permanente. Adaptación del módulo Dicare de diseño formacional al CIE Udavol. Licenciatura en liderazgo pastoral. Razones para estudiar teología bíblica. Toda persona tiene perspectiva de Dios. Por eso vale la pena tomar cursos y clases de libros de teología como pastores del siglo XXI para abarcar en diferentes áreas, así como discipulados, misiones, ministerio pastoral apologético, espiritualidad, exégesis, ética y otros, sin las cuales el pastor no puede ejercer. La Biblia nos enseña de todo esto y mucho más. Para aprender, entender y conocer más de Dios, para ejercer un ministerio pastoral es importante tener el llamado, la unción y la bendición de Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para aprender, entender e interpretar lo bueno del pasado, tomando lo bueno y desechando lo malo, para edificar la iglesia y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y el pasado nos ayuda a discernir los peligros doctrinales del presente, conocer las diferentes doctrinas y comprender el plan de Dios. Para usar la mente con eficiencia, hallar la sabiduría divina y fortalecer la inteligencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas
El pastor debe saber y conocer la teología bíblica para tener madurez espiritual que pueda discernir entre lo bueno y lo malo y ubicar temas controversiales como del calvinismo versus arminianismo. Para asumir y practicar la verdadera adoración a Dios, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Para predicar y enseñar la palabra del Señor con excelencia y ganar almas para Cristo, porque la labor del pastor es múltiple. San Marcos capítulo 10 versículo 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para especializarnos en la búsqueda de la verdad y defenderla y conocer las diferentes doctrinas de la Iglesia Evangélica Cristiana y sectas religiosas, entender la historia de la Iglesia y sus protagonistas. El estudio teológico obliga a los cristianos a conocer los personajes en una línea de tiempo respetando el orden cronológico. Para cultivar la humildad que da la sabiduría y entendimiento de la voluntad de Dios, y la humildad caracteriza a las personas cristianas. San Mateo capítulo 11 versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para entender los prodigios y maravillas que encierra la cosmovisión bíblica cristiana, porque es muy rica, puede considerarse como un manual de la vida. Para difundir el conocimiento de Dios con perecía, la Biblia es la brújula que nos guía, nos ubica en el transitar cristiano. Para fortalecer las bases teológicas del liderazgo pastoral, porque la teología, tanto teórico como práctico, es determinante para su formación y de la iglesia. Perfil del pastor del siglo XXI. El pastor del siglo XXI debe ser un líder, pastor profesional, que influya usando todos los medios que está a su alcance, que se desempeña en las diferentes facetas para servirle a Dios, a su iglesia y a la sociedad. Puesto que la iglesia es el semillero para dar a luz pastores y líderes. Las universidades académicas, teológicas y las escuelas están preparando hombres y mujeres que impacten no solo dentro de la iglesia, sino en toda la nación donde tienen hambre y sed de Dios verdadero. El llamado del pastor en Jeremías capítulo 1:5: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, para cumplir su propósito en los diferentes llamados. El llamado general, llamamiento a todo creyente, llamamiento específico a individuos particulares y el llamamiento que Dios hace. La vida del pastor. Ser pastor es un privilegio de tener una responsabilidad de ser embajador de Dios. Ser un hombre irreprensible, ser marido de una sola mujer, demostrar el amor así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, gobernar bien su casa, sus hijos vivir en armonía, ejemplar para la grey,
pastorear el rebaño, dando alimentación de pasto y agua desde el púlpito. Los buenos pastores eran diligentes, arriesgando sus vidas por proteger el rebaño. Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Formación académica del pastor. El pastor debe seguir estudiando para tener mejor formación académica, a seguir aprendiendo de la ciencia de la educación, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir. La Universidad de Aquino Bolivia propone el modelo ICARE en su educación innovadora de la educación liderazgo pastoral, la historia de la iglesia cristiana, los TICs. La salud del pastor. El pastor en su perfil debe mantenerse en buenas condiciones física, intelectual, emocional y espiritual. Utilizar las nuevas tecnologías. Utilizar las herramientas de los TICs para anunciar el Evangelio usando medios tecnológicos de la información. Los retos del pastor del siglo XXI. Estar en contacto con Dios, contacto con lo que ocurre en el mundo, motivar a la iglesia, compromiso del pastor, mantener la unidad de la iglesia, usar recursos humanos. Descanso del pastor. El pastor necesita tomar vacaciones, descansar, viajar, disfrutar los alimentos. Manual del pastor profesional del siglo XXI. Para fines formativas del pastor, el manual de funciones a su servicio. ¿Cómo debe ser un ministro profesional de Dios basado en la palabra de Dios para dirigir con excelencia, formando integralmente en carácter para vivir bajo principios cristianos de amor a Dios con el perdón, la humildad, la compasión, la fe, la santidad, el respeto, la tolerancia y otros. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Manual de funciones y competencias del pastor Mafuco. Requisitos que deben tener los que anhelan obispado. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estar seguro de su llamado para ejercer el pastorado. Formación académica. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Experiencia cristiana, objetivos y propósitos, conocimiento específico, perfil profesional del pastor. El pastor debe estar dispuesto a estudiar de por vida. Si quiere ser pastor, debe demostrar habilidades de liderazgo, demostrar actitudes
éticas cristianas y profesionales con competencias, habilidades, destrezas de planificación, tener compromiso institucional en el cuerpo de Cristo. Misión del pastor: servir a Dios y al prójimo. Objetivo del cargo: el pastor debe cumplir el objetivo trazado por Dios, planificar, organizar, ejecutar, dirigir, evaluar, fortalecer la iglesia en su conjunto. Imagen del éxito: el pastor del siglo XXI debe ser lleno del Espíritu Santo y formado académicamente para enseñar con excelencia, usando la tecnología, tener un buen testimonio de compromiso en la gran comisión de hacer discípulos. Dependencia jerárquica, nivel jerárquica: tenemos en reverendo, anciano, presbiterio y pastor. Personal bajo su supervisión: equipo pastoral, maestros, ministerio de música, mujeres y administrativos. Relaciones funcionales internas: junta directiva de ancianos, junta local de la iglesia, ministerios y secretarios. Relaciones, funciones externas: en Cancillería, impuestos internos, Ministerio de Trabajo, Iglesias Unidas, Colegio de Pastores Profesionales, instituciones pro-eclesiásticas y para-eclesiásticas. Funciones ministeriales: realizar gestiones administrativas con el liderazgo eficiente. Funciones específicas del pastor: el pastor debe cumplir funciones específicas en el ministerio. Funciones administrativas y de gestión. Obligación del pastor: el líder pastor, cuando acepta el llamado de Dios, debe cumplir con las obligaciones que Dios demanda en su palabra para realizar el servicio con excelencia a Dios y su iglesia, fielmente, para recibir una recompensa de parte de Dios. Evaluación del desempeño pastoral. El ser humano es una creación maravillosa de Dios que puede perfeccionar en el espíritu, alma y cuerpo, porque es creado a la imagen y semejanza de Dios. El pastor evangélico debe buscar la perfección en Cristo Jesús para cumplir su propósito con Dios, para dirigir a personas en el camino del Señor en base a la cosmovisión cristiana, en excelencia, en el servicio de Dios y al prójimo, para lo cual el pastor debe estar preparado espiritual y académicamente para el cuidado del rebaño y la iglesia sin mancha ni arruga para las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La vida del pastor debe estar en santidad, apartado de todo mal, para servir a Jesús con todo su ser, alma, cuerpo, espíritu, anhelando para estar con Cristo. El pastor debe conocer la parte administrativa de gestión y dirección de la iglesia. También el desempeño del pastor podrá ser evaluado de acuerdo a los órdenes académicos para comprobar el grado de cumplimiento cualitativo y cuantitativo.
objetivos de las tareas y las evaluaciones del desempeño profesional en base a CHAD, que son conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, dones y talentos. Evaluación del desempeño pastoral por logro de objetivos. En base a Mafuco, en base a la palabra de Dios, en productividad, en crecimiento cuantitativo, en el mejoramiento en el cuerpo de Cristo. De toda evaluación se obtendrá los datos para mejorar continuamente en la iglesia, que serán plasmados en los planes operativos anuales en los tipos de evaluación. Coevaluación entre pares. Evaluación al pastor por parte de los miembros de la grey. Evaluación al pastor por parte de la junta administrativa de la congregación. Autoevaluación del pastor. Evaluación por el estamento administrativo u oficina encargada de talentos humanos. Evaluación de la fundación del ministerio pastoral en base de los saberes y las competencias. Las responsabilidades transversales a evaluar. Pastorear la iglesia, predicar, enseñar, discipular, seguir a Cristo, administración de la vida, servicio y trabajo del ministerio profesional. La vida en santidad del pastor es importante para transmitir a la iglesia. La familia del pastor es determinante para ayudar en todo momento, acudir a reuniones. El pastor debe ser el primero bajo la autoridad, mantener buenas relaciones sociales, mantener la identidad doctrinal de la iglesia, educación de por vida, ser un buen mayordomo para llevar una iglesia al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Bendiciones. La paz de